de la tal contextualización sociocultural, ¿no? Y ahí llegó esta parte de la presentación que me acuerdo que dijeron que estaban pequeñitos, ¿no? Las pelotitas estas y tal, pero después como van a tener el material, yo creo que no va a ser muy complicado de ver, pero básicamente la contextualización sociocultural era una perspectiva y una práctica pedagógica a la vez, ¿no? Que se fundaba sobre un momento histórico del que participaban tanto estudiantes como profesores. Entonces, no centrar la clase de español en los contenidos gramaticales o lingüísticos, pero aprender contenidos gramaticales lingüísticos dentro de un contexto en el que todos viven. Esa era más bien la propuesta, ¿no? Les mostré algunas cosas que yo ya trabajé desde esa perspectiva, algunos asuntos, temas que yo traje para la clase de español y que a mí me funcionaron, ¿no? Y solo acá ese resumen creo que es importante. La contribución sociocultural consiste en traer para el ámbito del aula las discusiones del mundo, es decir, entender la clase de lenguas como parte de ese mundo y como espacio donde se deben discutir por medio de la lengua extranjera los temas sociales de interés de actores que interactúan en aquel espacio. Entonces, la idea era promover discusiones y centrarse sobre todo, por lo menos en mi práctica, yo intento hacer en estos movimientos, más que preguntar y evaluar al alumno, en oír, invitar a participar y reconfigurar las actividades pedagógicas siempre que sean necesarios, ¿no? Bueno, estos aportes no me interesan por el momento. Les mostré también algunas cosas que yo había trabajado con mis estudiantes el año pasado, que entraban dentro de la temática esa de lo que entiendo por contextualización sociocultural, ¿no? Sobre todo el COVID, dependiendo de cómo lo digan. Algunas tareas que traté con ellos para ver sobre todo estas cuestiones de realidad, ¿no? Porque trabajé unos textos que mostraban cómo estaba haciendo eso en otros países que hablaban español, para que compararan con la situación en Brasil y formaran, además del aprendizaje de español, porque estaban trabajando con textos originales en lengua española, que ellos también creyeran o construyeran una conciencia crítica sobre los temas en pauta, ¿no? Bueno, y acá yo les había mostrado, no sé si se van a acordar, de una cosa que yo uso todo comienzo de año, que es un formulario de Google. Estoy retomando nada más para que la gente se ubique, ¿no? Un formulario de Google que yo usaba para saber cosas sobre los estudiantes, ¿no? Y también para programar los temas que yo iba a tratar a lo largo del año, que es una cosa que les aconsejo a que hagan, porque ahí también yo entiendo que el alumno siente que estamos dando pelota para aquello que él quiere discutir, para aquello que él quiere ver en la clase de español, ¿no? Entonces yo entiendo que el alumno se siente contemplado, se siente participante de la clase tanto como el profesor, si nosotros le damos voz o le damos espacio para que diga aquello que también quiere ver, ¿no? Porque como profe de lengua, ¿no? Todo lo que vamos a hablar necesitamos la lengua, ¿no? Entonces, es decir, podemos cuadrar cualquier contenido lingüístico, cualquier contenido gramatical, en fin, dentro de un contexto de temas que a ellos les guste o les interesen también, no no olvidándonos, ¿no? Lógicamente que nosotros en cuanto a temas culturales y tal, también tenemos unas pautas. No es que proponga que las vayamos a abandonar, pero propongo que incluyamos en nuestras pautas también las pautas de los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese formulario de comienzo de año yo les pregunto qué aprendieron, qué hacen fuera de la escuela, porque eso para que yo entienda también el contexto de ellos, cuánto el español está presente en su vida fuera de la escuela o no, qué hace para aprender una lengua extranjera. Es decir, que ellos se den cuenta que el aprendizaje de español no está solo en la clase de español, pero está en el momento en que ellos no están en clase también, ¿no? Que están fuera, que están, o sea, en la vida, durante la semana. ¿Cómo te gustaría aprender español? Para que ellos sugieran, por ejemplo, no sé, que con juegos, que con textos, que con series, en fin, salen muchas cosas de acá. ¿Qué tipo de asuntos? Esa para mí es la pregunta fundamental del formulario, ¿no? ¿Qué tipo de asuntos te gustaría trabajar asuntos, ¿verdad? En español en el 2021? Este fue un formulario que usé este año.
Y también para que ellos generen una conciencia de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo en la semana dedicas para tener contacto con la lengua española? ¿No? Eso para entenderlos, todo el proceso de contextualizar. ¿Cuáles clases de español te gustaron y cuáles no en el año anterior? Para que yo vea también, así que sinceramente, ¿no? Que pongan los temas que no fueron tan interesantes y tal. Y después, bueno, quería saber, porque estamos lejos, ¿no? Cómo fue el año pasado y qué te resulta más difícil en español, para que ellos también se contextualicen en relación al aprendizaje, ¿no? Que ellos se den cuenta de cómo es importante que ellos tengan conciencia de las dificultades que tengan. Y como última parte, que era el punto 10 del cuestionario, pensado en la respuesta anterior, te desafío a que asumas un mayor compromiso con la lengua este año para que efectivamente la aprendas, teniendo claro que el aprendizaje es una cosa de dos, ¿no? O sea, de tres, de cuatro, que no es solo del profesor, no depende solo del profesor, ¿vale? Ya vi que hay gente que puso ahí que hizo una adaptación del formulario, bárbaro, me alegro, entonces parece que produjo algún efecto nuestra charla del otro día, que la gente, ¿no? Está... Y creo que la idea es esta, es que nosotros dialoguemos y compartamos nuestras experiencias que funcionan, ¿no? Necesito que escriba 5 acciones, entonces acá es más bien esa última pregunta era para que ellos asumieran un compromiso también, ¿no? Que el aprendizaje no quedara solo en los hombros del profesor, que el alumno se diera cuenta de que él lo puede hacer. Para quien no sabe cómo se hace un formulario de Google, ¿no? Pensando en este, es muy simple, muy sencillo. Me parece que podemos aquí rápidamente ver cómo se hace. Quien tiene una cuenta de Google lo puede hacer tranquilamente. Solo pongan en internet, por ejemplo, voy a ver el proceso del comienzo, ¿tá? Para que vean así. Entonces yo pongo, por ejemplo, formulario, vean, Google. ¿Tá? Solo así. Se puede entrar por otros momentos, pero por otras partes, pero aconsejo por acá que es más sencillo, no tengo que ir buscando todos los productos de Google. Yo voy por acá. Entonces, formulario de Google, ¿tá? Crea y analiza encuestas de forma tal. Cuando ustedes entran acá, les va a pedir personal o empresa. ¿No? Entonces nosotros suponemos que no somos empresa, entramos en formulario personal. ¿Tá? Acá, como pueden ver, están todos los míos, los que ya he hecho. Yo uso bastante los formularios de Google. Y a los alumnos les resulta, sobre todo en ese momento de pandemia, a ellos les gusta contestar el formulario de Google más que tareas en Word muchas veces. Entonces yo uso bastante. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, entro acá en blanco para el formulario. Pongo un título, el que sea, yo qué sé, clase de español, ¿no? Y ya está. Puedo poner acá arriba, o mejor, acá arriba. Yo puedo, no, acá. Yo entro acá y puedo elegir un encabezado para mi formulario, ¿no? Entonces, para dejarlo más lindo, más atractivo visualmente, que creo que todo eso también llama al alumno a que participe, ¿no? Yo puedo cambiar los colores, yo puedo elegir una imagen. Esta imagen, Google te dispone unas imágenes, pero también puedes subir una imagen, ¿no? O sea, puedes elegir de acá, pero puedes subir una también. El otro día yo me acuerdo que tanto en el curso de Renata como de Carolina, ellas hablaron de Canva, yo creo, ¿no? Entonces, yo suelo hacer mis imágenes en Canva, ¿está? Entonces, solo voy a poner cualquier cosa aquí solo para que ustedes vean. ¿Está? Acá, 2021, voy a poner, yo qué sé, 200, que es mi grupo de segundo año de español. ¿Está? Elegí este encabezado acá, que tiene mi carita, que tiene la identificación del grupo, hecho, cuando piensa la computadora, y donde me va a aparecer bien arriba. ¿Vieron? Acá aparece entonces el encabezado que había construido en el Canva, que ya se habló del Canva en los cursos anteriores, ¿no? Es como escribe Mónica ahí,
Canva, así, que es una plataforma para hacer dibujos sobre todo, ¿tá? Dibujos, presentaciones, en fin. Esa mía yo la hice en Canva, después la descargué en PowerPoint, ¿tá? Entonces, ahí he puesto esto. Yo cuando hago en Canva, el Canva te pone varios formatos para poner esta parte de arriba. Yo pongo encabezado para Google Classroom, que entra justito en el tamaño que aparece acá, encabezado para Google Classroom. En portugués debe de ser cabeçalho, supongo, ¿no? Bueno, y aquí entonces es que comienzan las preguntas. Uno pone la pregunta, elige lo que quiere poner de pregunta y cómo se va a responder. Respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas, ¿no? Vieron que yo había hecho una con opciones y había hecho otras que era para que ellos contestaran. Muy importante esto acá, ¿tá? Poner todas las preguntas como obligatorias, porque si no, ellos eligen las que van a responder y si queremos contextualizar y saberlo todo, pues justamente tiene que ser obligatorio. Es importante que acá también, cuando hago la pregunta, yo también puedo añadir imágenes, puedo añadir un video. Por ejemplo, acá les voy a mostrar una que he hecho de un cortometraje, que trabajé un cortometraje con los chicos. Cortometraje Sueños, que está en YouTube. Es un cortometraje argentino. Esta acá yo hice con mis alumnos del tercer año de este año, tercer año de enseñanza media. Viendo, escuchando, leyendo, participando y aprendiendo español desde casa. Entonces puse acá, ¿no? Esa imagen acá de arriba la he hecho en Canva, como dije. Y aquí, ver cortometraje Sueños. Entonces se puede añadir acá en el propio formulario, en este más, ustedes añaden un video. Vean que hay acá, añadir video. Entonces se puede añadir el propio cortometraje en el formulario y a partir de ahí se hacen las preguntas. Entonces, ¿de qué país crees que es este cortometraje? ¿Cómo lo sabes? Justifica tu respuesta. ¿Con quién vive? Y ahí ya vienen preguntas más sobre la película, ¿no? Que trabajaba con ellos. Pero es interesante que dentro de la propuesta de contextualización, ¿no? Estos formularios pueden llevar acceso a diferentes tipos de español, porque eso se puede añadir un video, y sobre todo las preguntas que se hacen a los estudiantes, es importante que sean preguntas que los movilicen de alguna manera, ¿no? O sea, siempre, ¿cómo lo sabes? ¿Qué piensas? Y no solo qué es, ¿no? Claro que hay unas preguntas de comprensión, pero también son preguntas como, por ejemplo, voy a poner acá, esas de comprensión. ¿Por qué Daniel va hasta la casa de Pedro? ¿Por qué Pedro no sé qué? Pedro, la verdad. Ahora, ¿qué crítica a la sociedad actual percibes en el corto? Es una pregunta bastante personal, es una pregunta que no tiene respuesta esperada, son preguntas que van, ¿no? Sí, que me pregunta que cómo hago los dibujos. Los dibujos en realidad yo no lo hago, bueno, más o menos lo hago. Yo lo hago en Bitmoji, ¿sí? Bitmoji, que es una aplicación de celular que ustedes la instalan, busquen, es gratuita, ¿tá? El Bitmoji es una aplicación de celular que ustedes pueden tanto sacarse una foto y ahí te crea la cara, o entonces ustedes pueden elegir en la carita, si ustedes hacen un catastro, y vas a elegir tipo de nariz, tipo de ojo, tipo de pelo, tipo de no sé qué, y ahí al final se te queda un personaje parecido contigo, que te recuerde de alguna manera. Puedes elegir la ropa, los míos yo siempre los cambio de ropa, así como juego de muñeco, para que los alumnos vean que ya que soy yo, no, tiene que cambiar de ropa de alguna manera. Entonces yo los voy cambiando cada día y ahí después que lo hacen, fíjense, si ustedes ven mi pantalla, vamos a ver si se ve acá. Se puede agregar
el Bitmoji, sí, ya me pueden hacer competencia, ¿no? La idea es que hagan, ¿no? Y que nosotros compartamos. ¿Vieron que se abrió acá una ventanita? Acá en mi pantalla, porque yo lo agregué a mi Google, al Bitmoji. Ese es el Bitmoji. Yo lo agregué a mi Google, ¿tá? Y acá, por ejemplo, yo pongo el tipo de cosa que yo quiero. Entonces, por ejemplo, curioso. ¿Ven las opciones de curioso que me dan? Estos dibujitos yo pulso acá con el derecho, copio la imagen y la pego donde quiero. Si ustedes usan el Canva se puede agregar este Bitmoji desde dentro del Canva, no necesitan copiar aquí, pegar allá. Está la aplicación. ¿Quieren que abra un Canva para mostrarle qué es, de qué estoy hablando o no es necesario? ¿Qué me Hugo, dicen? te iba a Sí, decir que al final podíamos abrir el Canva y mostrarles, ¿no? acá está, Y ya lo he puedes abierto. pegar directo de esa aplicación para Sí, el lo voy a poner formulario. acá. Les voy a ver cómo se Ah, puede. ¿Ah? Del Canva, dices, ¿no? no, El Canva. directo del aplicativo Del para el formulario formulario. yo lo copio acá. Ah, no, de acá yo descargo del formulario, ¿está? Hay la parte de, yo pongo acá, por ejemplo, a ver, Hugo, ¿dónde está? Está, yo hago aquí y digo, salvar imagen como. Ahí salvo en mi computadora y después la subo acá. Ah, gracias. Añadir imagen y ahí va a aparecer acá, ¿está? Y en el Canva, que les decía, el Canva es este acá, ¿está? Como les dije, la presentación que yo hice fue toda en el Canva. Hay muchos recursos, muchos. Y acá, por ejemplo, abro una presentación vacía, ¿está? Antes, yo lo que hacía cuando no estaba muy acostumbrado con el Canva, yo agarraba estas presentaciones que ellos tienen de modelo acá, por ejemplo, ponía una, iba cambiando los títulos, ¿no? Las cosas, las letras, iba haciendo cosas con, así, cada una en separado. Ahora yo ya creo las presentaciones por mi cuenta, pongo los fondos por mi cuenta, pero solo decirles, en el Canva, acá si ustedes van a la derecha, a la izquierda, en la parte de más, ¿tá? Ya verán que se puede añadir el Bitmoji desde aquí. ¿Ven que está acá? ¿Aparece? Entonces lo ponen acá y ahí aparecen los jugos todos. Yo voy a poner de nuevo curioso. Y ahí pongo acá y ¡charán! Aparece mi Hugo Curioso en el Canva. No necesito copiar, pegar ni nada. ¿Tá? Ya se puede añadir dentro del propio Canva, que es gratuito, pero que también tiene versiones pagadas. Yo como muevo mucho con el Canva, yo tengo la versión pagada porque hay unas figuritas que solo pagándole, solo para que vean cómo es interesante visualmente. Esta es una presentación que he hecho en el Canva, que trabajé, vean aquí, cómo se pueden poner cosas, ¿no? Vean qué interesante. O sea, muchas cosas se pueden añadir desde acá, ¿no? Es mucho más recurso que el PowerPoint. Yo ya no sé trabajar con el PowerPoint. Así, me parece que faltan cosas. Después yo descargo eso, lo puedo descargar como PowerPoint o lo puedo dejar en línea y presentarlo en línea, ¿no? Pero me gusta descargar porque uno nunca sabe cómo va a estar lo de la internet y tal. Yo siempre lo descargo, ¿está? Bueno, entonces, fácil el Google, el formulario de Google, más o menos ubicado. ¿Se encontraron ahí cómo se hace? ¿Quieren que diga algo más sobre el Entendido. formulario? Sí. Yo ya conocía del ¿Entendido? formulario, muchas gracias. Sí. Dale, bárbaro. Espero que les sirva bastante. A mí me sirve sobre todo en este momento de conocer, ¿no? Después, solo cuando termine el formulario, ustedes lo publican y va a generar un enlace. ¿Tá? Ese enlace es que van a compartir con los estudiantes, entrando por el enlace. Es igual que esto que Mónica pone acá para lista de presencias, ¿no? Genera un enlace y por ahí pueden añadir, y solo un detalle, solo más un detalle.
un detalle más que me gustaría mostrarles. ¿Dónde está? Me he perdido acá. Tanta pantalla abierta. Está. Formularios de Google. Yo estaba con aquel de tu estilo de aprendizaje. Entonces, entrando acá en este formulario que llenaron los chicos, después están las respuestas. Yo entro acá con mi Google, no, eso los alumnos no tienen acceso, solo yo. Y ahí están las respuestas de los alumnos. Sus nombres, genera unos gráficos cuando es necesario y las respuestas individualmente. ¿Tá? Vean acá solo lo que hacen de español fuera de la escuela. Entonces genera un gráfico para que entiendas. Aquello de los temas que les gustaría hablar. Miren lo que pusieron. Estudiar, acá no se ve tanto porque está, como es que está así cortadito, pero se puede ver respuesta a respuesta. ¿Tá? Yo pongo acá individual. Vean, me gustaría solo mostrar los temas que ellos eligieron para este año. ¿Cuáles cosas de español te gustaron? No. Redacta, no. Más clase 2020. No, ¿qué hice yo? Fui con las respuestas. Ah, sí, estoy la respuesta de Giovanna. ¿Qué consideras que haces fuera? ¿Qué haces en el extranjero? Aquí. No lo sé muy bien, pero creo que sería mejor leer en español este año. Solo tengo que encontrar un buen libro de español. Fue una respuesta de una de las chicas. Después de otra, o de otro. La asignatura que me gustaría aprender español este año son los lugares turísticos que existen para conocer la costumbre de las personas en estos entornos. Y de ahí va, entonces, todo eso que me genera el formulario de Google, yo lo uso para después construir mi programa de español de aquel año. O sea que, claro, que los objetivos lingüísticos y tal van a ser los que tengo, los que son para la serie y tal, pero los encuadro en los temas estos que fueron construidos en conjunto, ¿no? Y de nuevo, la idea acá es hacer que el estudiante entienda que él también forma parte de la clase y que él también produce las pautas para la clase, ¿no? Entonces, de esto, a ver, formulario de Google ya fue. Bueno, teniendo esto en cuenta, me gustaría entonces que para que se entienda un poco más la propuesta esa de contextualización y tal, me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido y a remarcar algunas cosas de las actividades para que entre en esta idea que estábamos comentando. Entonces les voy a compartir acá un trabajo que fue un proyecto que hice con mis alumnos del tercer año también de enseñanza media y que comenzó muy despacito con un tema que en teoría los adolescentes conocen, que los superhéroes y lo demás, ¿vale? Y ese tema generó un gran proyecto porque yo me he dado cuenta de que estaba funcionando, de que los alumnos querían comentar y también porque aquel comienzo de año de este grupo, ellos pusieron muchos asuntos diferentes y yo pensé, bueno, ¿cómo voy a dar cuenta de tratar de todos los temas diferentes que los alumnos quieren sin dejar de fuera ninguno? Es decir, o sin elegir el tema que a mí me guste más, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pensé en trabajar un proyecto más amplio en el que ellos mismos pudieran construir esas pautas, ¿no? En conjunto conmigo. Entonces empecé ese proyecto que trataba de superhéroes, una cosa que no tiene nada que ver con uno puede pensar con contexto social o con política y tal, pero sí tiene, vamos a ver que sí tiene. Entonces empecé con ellos, con un texto súper sencillo, ven que no hay ni instrucciones acá, es un texto extraído de Wikipedia, que muestra cómo se forman los superhéroes. Entonces les propuse así, digo, bueno chicos, recuerden que los superhéroes, ¿por qué existen superhéroes? Fue mi primera pregunta.
para que pudiéramos generar aquella participación. Siempre hay uno que dice, ay, ¿cuáles superhéroes te gustan? ¿No? Que son preguntas que no tienen una respuesta cierta, ¿no? Aquello que decía de promover participación. Entonces ellos traían superhéroes que ni yo conocía y tal, discutíamos un poco y a partir de ahí entonces les propuse ese texto y lo leímos. También para tener contacto con material original en español y para leer estos superhéroes y todo en español. Entonces, esa parte A del texto nos muestra del origen o el momento en que alguien o una persona se convierte en superhéroe. ¿Vale? Entonces habla de origen humano, origen natural, experimentos científicos, para que ellos tuvieran eso en mente porque íbamos a hacer algo con eso después. Entonces, primero se pensaba en cómo se origina un superhéroe. Y generalmente llegamos a la conclusión de que los superhéroes surgen para lidiar con problemas que están en la sociedad, sea corrupción, sea violencia, ¿no? Generalmente es sea proteger el medio ambiente, sea para proteger todas estas cosas, ¿no? Bueno, después de hablar del origen de los superhéroes, nosotros hablamos de las capacidades especiales que tenían, que era una segunda parte del mismo texto. Entonces aquí, superpoderes, tecnología, poderes místicos, conocimientos en artes marciales, en fin, leímos cada uno de ellos y fuimos tratando de cada superhéroe que aparece ahí. Leímos en conjunto, en español, cada uno leía una parte y discutíamos. Bueno, ¿esto qué produjo? Después de eso yo les propuse entonces que no íbamos solo a leer y discutir superhéroes, pero que con base en el texto, vean que estoy dando ahí contenido en español, con base en el texto, ellos tendrían que crear un superhéroe. Vean que los modelos de cómo se crean están todos en los textos, se iban a usar esos recursos que aparecen ahí. Para que entiendan el contenido que estábamos tratando, era el presente de subjuntivo, el contenido de gramática que tratábamos era esto. Entonces muchas hipótesis y cosas surgirían y realmente surgieron. Después entonces les propuse que en grupos, en pequeños grupos, se separaron en grupos de 3 alumnos y tenían que crear un superhéroe que lidiara con un problema de la sociedad que ellos consideraran que no tenía solución en el momento, o que necesitaba todo dentro de la perspectiva de la contextualización sociocultural. ¿tá? Y no solo tenían que crear, pero la idea también es que a algunos les va mejor hablar, a otros mejor escribir y a otros mejor dibujar. Entonces la idea era incluir a todos. Entonces, además de crear el superhéroe, tenían que dibujarlo. Y, lógicamente, escribir. Vean qué lindos. Estos son los superhéroes creados por los estudiantes a partir de esta tarea. Dibujaron los superhéroes, que eran 6, acá como pueden ver, y las temáticas de los superhéroes o los problemas con los que los superhéroes iban a tratar. No fue el profesor Hugo que inventó, no fue el profesor Hugo que hizo lavado de cerebro, fueron los estudiantes que propusieron. Entonces la superhéroe 1 se llamaba Ángel y combatía la homofobia, vean qué interesante. La 2, la supermujer también. La 3, combate las desigualdades económicas y sociales. La 4, combate la homofobia y el racismo. La 5, la corrupción y la 6, los problemas ambientales. Vean qué bonitos los dibujos, ¿no? A mí me encanta, son arte pura esto acá, ¿no? Y lo hicieron, ver con el detalle pintadito y todo, ¿no? Bien. Estos dibujos, bestial, ahí va. Estos dibujos no solo quedaron así, pero ellos tenían que escribir cómo se había formado ese superhéroe, en español, obviamente. Tenían que contar algún episodio de que había vivido ese superhéroe, pero lo escribían así, de cómo se había formado y qué poderes especiales tenía, que era lo que estaba en el material anterior para que ellos tuvieran base lingüística incluso, ¿no? Y después de hacer esto, ellos tenían que presentar el superhéroe a los compañeros en clase, oralmente, en una charla, no era una presentación formal, pero una charla así. Entonces, bueno, el mío, levantaban el dibujito y ahí, bueno, el mío se formó así, el mío tal, el mío lucha contra esto, el lucha contra aquello, ¿no? Y yo mirando, vean ahí que aquel movimiento del profesor oír está presente acá también, ¿no? El profesor está oyendo para que los alumnos participen y para que entiendan que la clase no es solo del profesor, pero también es de los alumnos. Bueno, ese trabajo con los superhéroes me llevó a pensar, claro que yo ya lo tenía en mente,
en la idea de globalización, porque los problemas vieron que fueron muy repetidos, ¿no? Homofobia, racismo, corrupción. Entonces pensé, bueno, esos son problemas globales, problemas mundiales, en algunos países más, en otros menos, discutí con ellos. Entonces les pedí que brevemente escribieran, contestaran las preguntas, ¿qué es globalización? ¿Qué entiendes de globalización? Así, como quisieran, o sea, con palabras, con ítems, con texto, con tal. Y bueno, ahí entonces me escribieron esto y dije que íbamos a revisitar ese concepto más adelante. ¿Tá? Todo eso en español, no en japonés, ni en chino, ni en portugués, en la clase de lengua. El movimiento siguiente de esto fue trabajar con el material que recibíamos del gobierno, que eran los libros que venían del PNLD. Recuerdan de la época que el español formaba parte del PNLD y que las temáticas de los libros cambiaron un poco porque tenían que adecuarse a la realidad del brasileño. Pues muy bien, entonces yo tenía ese material en el colegio, no lo usaba tanto, no lo uso siempre, pero lo usaba cuando me parecía que tenía que ver con nuestra discusión. Entonces, les mostré acá un texto que había en la unidad 3 del libro Enlaces, libro 3 de Enlaces, que trataba globalización porque sí, porque no. Entonces, a partir de los conceptos que ellos habían creado, nosotros leímos un texto para informarnos más sobre el contexto, sobre qué significaba, qué decían sobre globalización en español. ¿Tá? Y a partir de esto es que vino el gran trabajo, por eso lo considero un proyecto. Bien. Por eso le digo, bueno, ahora vamos a hacer un gran proyecto que va a llevar más de una semana, pero todo basado y orientado por el profesor. Vean que yo, como profesor, ahí yo salí de aquella figura central de la persona que está diciendo cómo son las cosas, para dejar de un lado para que los estudiantes fueran protagonistas de su propio aprendizaje a partir de ese proyecto. Entonces creé ese guión que aparece ahí. Todos los años yo hago un guión parecido, ¿tá? Solo que cambian algunas cosas. Pero que el guión ya iba direccionado para muchas cosas importantes. Ellos ya tenían de antemano qué iba a ser el trabajo. Entonces, primero, era un grupo de 3 integrantes máximo, que eran los mismos, fueron los mismos que hicieron los superhéroes, se juntaron, se mantuvieron el mismo grupo, iban a hacer una presentación que iba a tener 10 a 15 minutos. Eso más bien es una presentación así pro forma, porque pasaban mucho de los 15 minutos y yo no los cortaba, porque si estaban queriendo hablar, déjalos. ¿Ah? Entonces, seleccionaron un tema, problema de orden mundial, vean que ella está más direccionada porque ya habíamos tratado de globalización, periodo de preparación más o menos 2 semanas, eso era el proyecto, llevó un poquito más. Evaluación, la adecuación de los datos, organización del trabajo, utilización de conceptos, autonomía, desempeño y la oralidad, obviamente, porque estamos en una clase de lengua. Traje a Mafalda, ya para la idea de globalización, porque Mafalda me parece que es fantástica para esa perspectiva. Puse los objetivos, cada uno de ellos, para que ellos reflexionaran sobre qué estaban haciendo con el trabajo. Entonces, discutir e informar sobre los temas propuestos, comienzo del año, vean que ahí está la encuesta que hice de temáticas. Fue mi idea para que ellos trataran de problemas que ellos quisieran tratar y que contemplaran aquellos problemas listados a comienzo de año, aquellos asuntos listados a comienzo de año. Tener contacto con textos materiales originales en lengua española, conocer la realidad de países específicos del mundo por medio del español de manera más autónoma, tratar de temas de actualidad y relieve social, cultural, histórico, etc., consultar periódicos, sitios de internet, trabajar con conocimiento de varias áreas del saber en español, o sea, interdisciplinarmente, usar el apoyo del texto material investigado para organizar una presentación, o sea, que no sea una presentación de la nada, pero organizada en semanas, ¿no? Hablar en lengua española de 3 a 5 minutos cada componente, ¿no? A partir de los textos materiales investigados, juzgar la confiabilidad de una fuente de investigación, recordar que estamos en época de fake news, ¿no? Investigar en español. ¿Y qué debe constar en el trabajo? Todos ellos tenían de antemano también. Debe de haber un mapa del país elegido para el tema a ser discutido, para entender que cada país del mundo reacciona de determinada manera dependiendo de su contexto, ¿no? Un panorama de un aspecto sociocultural del país involucrado, que podrían ser datos económicos, políticos, recordando que era una propuesta hecha para alumnos del tercer año de enseñanza media, que están ahí
al borde del vestibular, del ENEM, de lo que sea. Entonces, esto sería interesante porque yo entendía que la clase de español también sirve para investigar otras cosas que están en otras disciplinas también, ¿tá? Lo que creían sobre el tema en el país antes de la investigación, hipótesis, y lo que descubrieron sobre el tema después, para que ellos compararan que investigando se aprende y se descubren cosas. Comparación del tema abordado en el país específico y la realidad en la situación de Brasil, porque nunca olvidarse que por más que estemos buscando por el mundo cosas, son alumnos brasileños, es decir, y que no pueden olvidarse de su país y que obviamente en su país habrá algún tipo de comportamiento sobre aquel problema, sobre aquel asunto que ellos relacionaron, y la clase de español también puede servir para entendernos mejor como ciudadanos de Brasil, ¿por qué no? ¿No? Y al final, construir una posición crítica e informada de lo presentado. Entonces, ese guión, yo lo repito, lo adapto en algunos detalles, pero básicamente es un guión que me he creado en algunos años que lo he ido mejorando, lo hago desde 2012, 2013, no sé, y va mejorando, digo, lo voy adaptando para aquello que vi que no funcionó, lo que funcionó, ¿tá? Y me parece que está súper dentro de la idea de contextualización esto, ¿no? Que si no van a entender el mundo así, pues no sé cómo, ¿tá? Entonces, los temas elegidos para los grupos, para que vean. La crisis en Venezuela, eso fue en el año 2019, ¿tá? Que hicimos este trabajo que estoy trayendo acá. Entonces, Venezuela estaba en alta crisis, entonces la crisis en Venezuela, la homofobia en México, la xenofobia contra los latinos en Estados Unidos, vean qué interesante, el racismo en Noruega, vean que de dónde sacan estas ideas, ¿no? Yo jamás hubiera imaginado Noruega para proponer de trabajo, y estoy seguro de que ustedes tampoco, entonces no sé, digo, la clase de español proponer a Noruega, pero ellos quisieron estudiar el racismo en Noruega, y ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué solo hablar de países que hablan español? Me parece fundamental, pero no solo, si ellos quieren hablar y están usando el español para eso, perfecto. Después, el hambre en El Salvador y Guatemala, que también fue idea de ellos, y las mejores universidades de América Latina, porque también no todos son problemas, ¿no? Es decir, algunas de las chicas querían estudiar fuera de Brasil y querían entender cuáles eran las mejores universidades y quisieron buscar ellos mismos estos temas. Acá, para que vean que no les miento, es un día de trabajo en la sala de informática del Colegio de Aplicación, donde les pedí permiso para sacar una foto, que estaban felices y contentos buscando en sus grupitos, ya organizando las presentaciones, y el profesor Hugo acá no estaba delante de la pizarra, sino que pasaba en cada grupo orientándoles, ayudándoles, pero jamás dándoles las respuestas sobre los temas que ellos estaban buscando, porque la idea ahí era que ellos se entendieran como personas que saben sobre el tema, personas que están construyendo conocimiento sobre el tema, y yo sería ahí más bien un espectador con conocimiento también y capaz de orientarlos en cómo hacer la investigación, no necesariamente saber más que ellos sobre el tema, porque ellos se estaban preparando sobre eso. Yo no sé nada del racismo en Noruega, ¿no? Y también yo les ayudaba con la cosa de la confiabilidad de los datos, juzgábamos fuentes, y todo eso en Spanish. O sea, la idea es que se hiciera en español. Y algunos intentaban burlar la cosa, voy a buscar en portugués y tal, y bueno, ahí viene el profesor Hugo por detrás y decía, queridos estudiantes, ¿no? Queridos estudiantes, la idea es tener contacto con textos en español. Si es para investigar en portugués, sería la clase de portugués. La clase de español es para investigar en español. El lengua en uso, ¿no? El español para hacer cosas, ¿está? Bueno, entonces ese proyecto fue fabulosísimo, perdón que les diga, pero así me encantó estar de espectador. Acá yo tengo las 6 presentaciones, ¿tá? Eso es en la salita de español. Y vean, lo interesante es que cuando ellos presentaban, ellos mismos hacían preguntas a los colegas. Y así el profesor, ¿qué hace con esto, no? Cuando una pregunta es genuina. El otro día estaba comentando con Ivone, mi colega de aplicación, que me dijo que un alumno de ella propuso, no sé si era una canción, una película, para traer en la clase siguiente. ¿Qué recompensa más grande tenemos nosotros los profesores cuando eso pasa sin que nosotros
así intentemos, ¿no? Tengamos que poner el alumno contra la pared, o sea, cuando las preguntas son genuinas, cuando la participación es genuina, ¿no? Y eso creo que solo se construye cuando ellos se dan cuenta de que ellos participan de ese ambiente, que el profesor no es un ser que está aislado de ellos y que es el único que sabe en la clase. No, ellos saben, ellos tienen condiciones de buscar y el profesor es uno más que hace la clase posible. Obviamente una persona con experiencia en lo que está haciendo, ¿no? Lógicamente, sobre todo desde el punto de vista lingüístico, pero la idea de trabajar estos temas es un poco como que compartir responsabilidades, porque obviamente de lo lingüístico yo voy a saber más que ellos, o la mayoría de ellos, ¿no? De la parte lingüística del español. Pero sobre los temas del mundo puede que sepan más que yo, entonces yo no construyo la clase solo. No soy yo el centro del universo de la clase, no soy el rey sol y todos los estudiantes alrededor mío. Y yo creo que nosotros muchas veces no es por mal para nada, pero nosotros estamos acostumbrados a estar en el centro, ¿no? Y yo creo que es un poco, es bien importante que aprendamos a compartir espacios con los estudiantes, ¿no? Y eso, que sientan que aquel espacio es el espacio de dialogar, de intercambiar experiencias y de intercambiar experiencias utilizando el español. Porque como les comenté el otro día, yo con ellos hablo español desde el día 1 de clase, para que ellos se vayan acostumbrando que nuestra interacción se da en español. No es algo mágico, así que surge el día de la presentación, tienen que hablar español. No, es una cosa que se viene construyendo. Y por eso les animo a que hablen español con sus estudiantes, aunque sea un periodo, aunque sea poco tiempo que tengan de clases, ¿no? Yo creo que es algo súper importante para que ellos se sientan así, bueno, yo puedo hablar en español, puedo equivocarme, el profesor está ahí para ayudarme, los colegas están para ayudarme, pero allí interactuamos en español, ¿no? Nuestra interacción se da en español. Como dijo Mónica el otro día, en el CAP, en el Colegio de Aplicación, y ya instituimos eso, en el español por lo menos, ¿no? Ya instituimos eso. Entonces, los alumnos pasan por nosotros y dicen hola, no dicen no es hora o es hora, ¿no? Ellos dicen hola, profesor, ¿no? ¿Qué tal y tal? Aquella cosa de riendo. Es una cosa que es construida allí ya en el colegio. Y otra cosa que digo, en el colegio tenemos esa facilidad también de que los alumnos ya vienen desde el comienzo de las primeras series trabajando estos temas más sociales, forma parte de la identidad del colegio. ¿tá? Entonces es bueno incentivar ese tipo de participación. Es bueno incentivar ese tipo de participación porque ellos se van dando cuenta, ¿no? Que así, ellos son ciudadanos también. ¿tá? Entonces, ese relato les quería mostrar, así que es un relato de un proyecto largo, así largo, es un proyecto, ¿no? Todo proyecto es largo. No es una actividad puntual, pero quisiera remarcarles que todo aquello que dije de parte teórica en la clase anterior es que, sobre todo, están todos aquellos movimientos que les comenté, el oír por parte del profesor, el invitar a participar por parte del profesor que invita al alumno a participar, preguntando, ¿qué te parece? ¿Cómo crees? Ay, ¿ustedes ya vieron alguna cosa así? Que es diferente preguntar quién descubrió Brasil, ¿no? Es diferente. Una respuesta esperada y diferente a una respuesta que yo no sé, ¿no? Y ahí se sienten más libres de participar, porque ahí viene siempre una historia de uno que quiere contar su propia experiencia, colocarse, ¿no? Ese proyecto llevó, yo había, bueno, no fue un trimestre entero, fue un mes y medio más o menos por ahí, entre todo, ¿tá? Entre los superhéroes y las presentaciones, más o menos. Un mes y medio, casi que dos, ¿tá? Pero se estaba entendido que era la gran cosa del trimestre sería ese proyecto, ¿tá? Diferentemente, es lo que les voy a mostrar ahora que son actividades puntuales, ¿tá? Que trabajan también con la idea de contextualización sociocultural. O sea que se puede hacer desde nivel 1, no necesitamos estar en el nivel 55 para empezar a contextualizar socioculturalmente. ¿tá? Esa es una actividad sencilla, no sé si ustedes conocen aquel juego Super Triunfo, no sé, Super Triunfo, que es un juego de baraja, de competencia, dos estudiantes, cada uno queda con la mitad de la baraja sobre cualquier tema,
hay sobre temas de autos, sobre películas. Entonces uno elige una de las cosas que aparecen ahí, hace una pregunta al colega, el colega da la respuesta, el que tiene el número mayor gana la carta, ¿no? Este es muy popular entre los alumnos, a veces, bueno, ahora menos, pero era bastante popular, y es un juego, a ellos siempre les gusta jugar, ¿no? Y esto acá es un súper triunfo que yo me inventé con base en los países que hablan español. Entonces son 22 cartitas, son 22, porque una, que es el trunfo, la carta trunfo que gana de todas las otras es Brasil, porque ellos son alumnos brasileños. Entonces no olvidarse, eso ahí yo me lo hice, esa cosa que está ahí de fondo, cada cartita yo lo hice en una tabla, en Word mismo. Entonces, en la tabla de Word yo puse el mapa del país, yo puse la bandera, yo puse el escudo, todo para dar la idea de cómo las divisiones políticas, mapas con divisiones políticas, y busqué los datos y los construí en una tabla. Vean que ahí en la primera parte aparece, además de la bandera, bla, 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 aparece el nombre del país en español, gentilicio, capital. Porque muchas veces es importante mostrar, porque sabemos que la realidad norteamericana está presente en la cabeza de todos acá en Brasil, pero la de los países que hablan español, no tanto, ¿no? A veces ellos tienen, el otro día se preguntaba que si porque estamos en el sur ellos hablan español. No, no es así, a veces tenemos que mostrarles que Uruguay está al lado y ellos no se dan cuenta. Entonces, justamente es importante eso para que vean físicamente, para que tengan nociones sobre los países y los comparen también. Ah, bueno, con Brasil, con el otro. Y aparte, acá se puede trabajar lingüísticamente, aparte de gentilicios, se puede trabajar también los números, bien que eran números grandes. Yo trabajo esto con nivel 1 de español, siempre. Yo hago tipo unas 10 barajas, ya las hice, ya las dejé allá en el colegio para compartir con mis colegas. Y esa baraja la juegan de a dos. Es uno contra el otro y gana quien se queda con la baraja entera. Después de jugar esto, se puede partir para investigar sobre algún país que les interesó y comentar en clase, así sencillamente. Es una forma de contextualizar, de traer el juego, de probar los números. Yo para hacer los números yo hago así, no tan grandes, ¿no? Pero yo hago que digan 110, 645, 154, por ejemplo. Y también mientras están jugando yo voy pasando en los grupitos para que ellos... justamente para ver si lo están haciendo en español, si lo están haciendo en portugués, porque a veces el juego tiene eso, ¿no? Muchas veces ellos así se empeñan en el juego y se olvidan del español. Entonces, la idea ahí es también estar, y también para que se den cuenta de que los países no todos se dividen por estados, no todos tienen el mismo tamaño, no todos tienen la misma realidad, ¿no? Y acá, pues solo para que entiendan, estas estrellitas, Brasil tiene una estrella amarilla porque es el triunfo. Y estas que son estrellitas en color gris son los países que le ganan al triunfo. ¿Tá? Entonces, las únicas cartas que pueden ganar el triunfo son los que tienen esta estrellita en gris. ¿Sí? Las otras demás no. Entonces, esta es una propuesta que dura una clase. Esa no es como el proyecto, pero que puede convertirse en un proyecto después, ¿tá? Si les interesa el tema. Bien, entonces es un juego, esa propuesta. Acá ya es un tema bien diferente. Es una tarea, también no fue un proyecto, fue una tarea. Y yo he puesto las tres aquí para que vean que están las tres cosas, ¿no? El tema era inmigración, eso también trabajé con el tercer año. Trabajé a partir de viñetas inicialmente, sobre todo porque en la idea en la época que trabajé por primera vez esto, Brasil estaba recibiendo a muchos inmigrantes haitianos. Acá en el sur vinieron una cantidad en determinada época. Y la realidad se asemejaba mucho a lo que en España ellos reciben, y ahora la situación está muy complicada en España, ¿no? La gente que llega del norte de África, que vienen pateras, ¿no? Que son embarcaciones muy, muy, muy horribles. La gente muchas veces se muere en el mar, se cae y tal, o llegan terribles y los devuelven. Entonces es una situación bastante compleja en el mundo mundial y Brasil también la estaba vivenciando.
¿no? Entonces, trabajé con ellos acá, por ejemplo. Vean que la primera pregunta es, ¿qué entiendes por inmigración? No es qué es inmigración. ¿Qué es inmigración? Es una pregunta de respuesta esperada. ¿Qué entiendes por inmigración? Es cómo ellos perciben la inmigración. Porque ahí viene siempre que acá en el sur hay mucho, ¿no? De los italianos, los alemanes. Ay, no, mi abuelo italiano, mi abuelo. Pero ¿será que tu abuelo italiano y alemán y la idea de inmigración esta blanca es igual que la inmigración esta negra del norte de África, a que están expuestos y que vienen desde el Marruecos y desde otros puntos de tal, y que llegan a las Canarias y llegan a la Andalucía todos los días, pateras y más pateras, ¿no? Entonces, para que ellos se den cuenta que la cosa no es tan sencilla. Entonces, ¿qué entiende por inmigración? Pregunta más o menos sencilla. Después, fíjate en las viñetas abajo. ¿Qué ideas te dan la respuesta al tema? Entonces, pensando en las viñetas, ¿reformulan la pregunta o no? Después, la pregunta 3. ¿Crees que hay diferentes tipos de inmigración? ¿Cómo las clasificarías? Y ahí hay la gente que es rica, que va a trabajar, el norteamericano que llega en Brasil es súper bien recibido. No, todo eso discutíamos en clase. Después, ¿ya has oído hablar de xenofobia? Ve a la RAE, entonces ahí les obligaba a consultar, a entender que la RAE es un lugar de consulta en español. Yo juego con ellos siempre el diccionario monolingüe, ¿no? Todo lo que me preguntan en español, en portugués, solo me hay que tocar, yo digo, ¿cómo está el costo? Yo les devuelvo la pregunta y ahí intentamos formularla en español entre todos, ¿tá? Yo, como digo, vamos a jugar al diccionario monolingüe, yo siempre lo hago. Y ahí la RAE como base también para consultar. Después, ahora lee el texto, vieron que después había un texto con una materia de periódico y con algunos objetivos lingüísticos más específicos. Y muchos de esos objetivos son de deducción. Explica las siguientes palabras o expresión. No es traduce, es explica, o sea, in Spanish, todo en Spanish. Entonces, ¿qué es cachuco? ¿Qué es archipiélago? ¿Qué es Asia? O sea, todo dentro del texto en teoría se podría entender por el propio texto, para que entiendan que el texto, una parte del texto puede explicar la otra. O sea, que se está trabajando lingüísticamente todo acá. Y después habían más preguntas, ¿no? ¿Por qué se espera más llegada? Pero hay referentes al texto. Entonces, esta era una tarea que fue bastante interesante. Muchos no se habían dado cuenta de los haitianos hasta que comentáramos esto en clase. Ven qué interesante como a veces la realidad se nos hace invisible, ¿no? Vemos las cosas y la gente como que está invisible delante de nuestros ojos, ¿no? De los problemas sociales. Por eso creo que la clase de español debe de funcionar para eso, para generar conciencia también. Acá son dos actividades más de otro tono sobre inmigración. Yo les propuse dos canciones para discutir el tema. La de la izquierda es Contamíname, que habla del influjo cultural que trae la inmigración, o sea, lo bueno de la inmigración, el propio título, ¿no? Contamíname, o sea, que está pidiendo que me contamines porque es una nueva vida, ¿no? Cuando llega un nuevo pueblo y tal, es un influjo cultural diferente, es una historia diferente, ningún pueblo es puro, puro, ¿no? Hasta aquello que uno dice que es típicamente tal porque hubo tales puestos, si puedo disponibilizar, si yo puedo, sin problema, ¿tá? Y la de la derecha es la canción Papeles Mojados de Chambao, que es un grupo español muy interesante que mezcla, dicen flamenco espiritual, una cosa así, a mí me gusta mucho. Y que ahí trata más de la relación de los indocumentados. Y yo puse unas viñetas de pateras y tal, y otras cosas, ¿no? Para que se den cuenta de que hay diferentes tipos de inmigración y siempre hay el contenido lingüístico. Vean que la tarea de abajo es qué significan estas palabras. A mí me gusta mucho eso para remarcar la idea del diccionario monolingüe, ¿no? Poner la impotencia, causar pena, ellos tienen que relacionar la palabra que aparece en la canción y del otro lado la definición en Spanish, ¿tá? Para que todo se haga así en español, ¿tá? Y lógicamente, como son canciones, cantamos, obviamente que cantar, ¿no? Genera mucha cosa y tal. Y claro que hay el tradicional llena huecos ahí, ¿no? Pero me parece que es un ejercicio de audición que es importante. Y yo cuando trabajo canciones, yo hago así, yo pongo la canción en la sala
y yo levanto el volumen y voy bajando. Ahí cuando yo veo que ellos están, parece rezando, ahí yo bajo el volumen, ahí ellos se dan cuenta y comienzan a cantar alto. Ahí después, bueno, bajo. Ahí tal, voy regulando el volumen para que ellos realmente canten. Y canto junto con ellos, sin lugar a dudas. ¿Ah? Otra tarea puntual. Esta, vean qué interesante, esta tarea puntual, sí, copiando a mi colega Ivone, generó esta tarea acá, que fue un grupo que yo no descubrí, que fue una alumna que propuso a partir de nuestra discusión sobre inmigración. Ella me dijo, Sor, ¿conoces el grupo Crudas Cubensi? Yo jamás hubiera oído hablar en la vida de ese grupo. Son dos chicas cubanas y hay una canción que se llama No me dejaron entrar en España. Súper interesante, yo no la conocía. A partir de ahí yo agregué a mis tareas, siempre hablamos sobre la realidad de Cuba, sobre su llegada, conocimos el grupo y obviamente cantamos. Y eran ritmos que a ellos les gustan. Hay rap y esas cosas, ¿no? Que ellas cantan. Traído por la estudiante, si no estuviera involucrada, no iba a proponer nada. Eso me hace pensar que sí, que están de acuerdo con la clase, que están queriendo la clase, porque si no, no propondrían nada. Y yo ahí, una vez más, expectante, ¿no? Pero yo fui a descubrir el grupo y ahí preparé una clase sobre el grupo a partir de lo que la estudiante propuso y al grupo le gustó mucho también. Sobre un tema más suave, ¿tá? Que también es contextualización sociocultural. Esta clase yo la uso hace miles de años, siempre me parece que vale la pena. Está publicada, hay un material del NELI, que Mónica siempre, que los profesores del NELI producen cosas y se publican, a veces se reúnen estos materiales. Esta clase sobre Uruguay está publicada en ese material del NELI, que está gratuito en internet. Si Mónica quiere compartir después el enlace, hay unas cuantas actividades que profesores del NELI produjeron y están ahí, completitas, y las pueden usar por partes, la puedes usar, es gratuito. Esta es una actividad que propuse sobre el Uruguay, que está al lado, pero que ellos no necesariamente conocen, ¿no? Entonces ya propuse, ¿qué conoces de Uruguay? Que está al lado, alguna cosa saben. Entonces la primera cosa era promover, no era yo contando cómo es Uruguay, es escribí 5 cosas que sepas sobre Uruguay o sobre los uruguayos, ¿está? Escribí 5 cosas, y ves que yo estoy usando el voceo por gusto, toda la actividad yo uso voceo ya para contextualizar, ¿tá? Entonces ellos escriben las 5 cosas, discutimos un poco, vemos si es verdad, si es mentira, quién tiene el experiencia, quién ya comió el Conaprole, quién no comió Conaprole, quién no sé qué, que no sé cuánto. Un habla así más bien informal, lo hacemos para adentrar en el tema, y luego les pongo acá un video que ustedes encuentran por internet, en YouTube, está Nuestra Forma de Hablar. Es un video de publicidad de Ansel, ¿no? De compañía de teléfono, y en ese video se muestran muchas costumbres dichas uruguayas. A mí me gusta explotar anuncios así porque refuerzan muchos estereotipos. Claro que un fondo de verdad hay, pero refuerzan muchos estereotipos y generalizan, ¿no? Entonces en Uruguay, cuando queremos hablar en serio, decimos, vamos a tomar un café. Cuando queremos hablar de nada, decimos, vamos a tomar una. Si pedimos algo, decimos, no te animás, o no me pasás, o no me arrimás. En fin, yo pongo primero el audio para que ellos perciban los sonidos del español uruguayo y después yo pongo con el texto para que ellos vean, porque solo no entienden así, la primera vez no entienden todo lo que dice el video. Entonces, bueno, acompañar con el material ahí escrito para ir viendo. Y claro, como estábamos trabajando el presente, yo dejé en blanco los presentes ahí. Después del texto y uniendo con la imagen, yo les pongo algunas expresiones para que ellos descubran lo que es. Y después tratamos del voceo, usamos el voceo y tal. Entonces, es conociendo un poco del país, la actividad es más larga, les puse acá sobre esas 2 páginas, hay muchas cosas que hacer, pero consultando el material ahí del Nelly que Mónica compartió, ustedes verán cómo se llega. ¿Tá? ¿Qué hora tengo? Que no sé. ¿Se están desmayando ya? No, tenés hasta las 3:30. Si tenés unos 12 minutos, 3 y 8. Dejamos 5 o 10 minutos para preguntas y otras cositas. Avísame cuando llegue, ¿tá? Avísame te cuando aviso. llegue.
por favor. Esta es otra actividad que también se basa en lo del estereotipo y es sobre los españoles. Vean qué interesante. Son lo que piensan los españoles de una región para otra. Entonces los andaluces que piensan de no sé qué. ¿Qué se piensa de los andaluces? Vean qué interesante y bonito es. Tienen fama de estar siempre de fiesta y de hacer reír a los demás. Ofrecen todo lo que tienen sin pensárselo dos veces. Les cuesta trabajar. Cuando hablan de las cosas suelen deformar la realidad aumentándola. Lo suyo no es estar tristes. Vean que es una serie de estereotipada, así de arriba abajo, pero es lo que generalmente se dice de una región a otra. Después de tratar de eso, de qué los españoles piensan, la idea es que ellos vean que no es solo en Brasil que los gauchos piensan tal de los baianos de los cariocas, que en todo el mundo es así, que hay prejuicios que se forman basados en experiencias malogradas, ¿no? De una persona que ha estado en el lugar un día, una hora y de repente no se ha dado cuenta, ¿no? O no ha percibido la realidad como un todo. Esa actividad es muy buena para trabajar adjetivos. Yo pongo entonces primero esos estereotipos, discutimos, leemos y después pongo los adjetivos ahí para que ellos cuadren con la definición que está en cada una de las regiones. Es una forma de aprender adjetivos también en español, ¿tá? Y después yo junté esta actividad con un video de Philips del año 1960 o algo así, de Carmen Sevilla, que es una actriz cantante española, que hacía la propaganda de Philips. Como digo, propaganda siempre refuerza muchos estereotipos, ¿no? Entonces, ella aparece vestida de española y diciendo que para los toros, la canción, que Philips es muy bueno para ver los toros, para el fútbol, todos aquellos estereotipos de cultura española para discutir. Y después les muestro, ¿no?, que no todos los españoles son así, no todos les gustan los toros, no todos no sé qué, ellos van a buscar y se dan cuenta incluso que hay comunidades autónomas en España donde están prohibidas las corridas de toros. Y recordando que esa es una publicidad antigua, todo está en YouTube, ¿tá? La publicidad esa está en YouTube también. Es muy interesante y es así, como digo, se puede trabajar esas cosas que uno entiende como hay aspectos culturales. Sí, se deben, pero creo que tenemos que ir más allá del estereotipo, que se entienda que en España hay flamenco, perfecto, pero que se entienda también que no es todo España, que no es así para todos, que no tal, o sea, tenemos que ir más allá de la discusión de que todo argentino baila tango, por ejemplo, ¿no? Pero sí, en Argentina hay tango, ¿no? Pero no todo argentino baila tango. Entonces creo que nuestra función también abrirle los ojos a esa realidad de que la gente es diferente, que la gente es variada, que hay diversidad y en fin. ¿Tá? Pasando a otra tarea que a mí me encanta trabajar, trabajo mucho cuando trabajo el pasado, es este material del Guía de la Buena Esposa. No sé si ustedes ya oyeron hablar, pero es un tema que trabajo hace algunos años. Tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad. Es una publicidad que salía en las revistas españolas de los años, no me acuerdo si es 50, 60, de la dictadura franquista, y que daba consejos para que la mujer no perdiera a su marido, y para eso se anulara, ¿no? Y eso salía en las revistas comunes y corrientes para las señoritas que querían ser buenas señoritas y buenas esposas, ¿no? Entonces eran 10 consejos y había uno más. Entonces, Guía de la Buena Esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. ¡Tarán! Sé la esposa que él siempre soñó. Ven qué maravilla. Claro que hoy eso provoca revuelta en clase y es bárbaro que provoque, porque justamente quiero que participen y que se indignen con esas cosas, ¿no? Entonces la propuesta está hecha adrede, justamente por eso. Y ahí yo pongo unas preguntas que de nuevo son para invitar a participar. ¿Qué te parecen estos consejos? ¿De cuándo creen que son? ¿Son reales? Porque ellos ven y piensan, no, esa es pavada. Eso no existe, no puede ser. Y después le provoca un poquito más. ¿Piensa seguirlos? ¿Por qué? Aunque se puede trabajar mucho el imperativo, aquí yo trabajo cuando trabajo el pasado, ¿tá? Porque yo lo incluyo en una unidad donde trato de dictadura, de tal, entonces va por ahí, ¿no? Con comportamientos, y que justamente tiene que ver con esa secuencia acá, ¿tá? Al hablar, otro tema que trabajo siempre también dentro de contextualización y que trabajo con contenido lingüístico de pasado, es la dictadura. Entonces, les propongo unas definiciones. Inicialmente siempre está Mafalda, y después yo les pongo, vean qué interesante, eso lo propuse sobre todo en Brasil cuando estábamos en el año 2000,
2016 que hubo aquella idea de golpe, no, 2016 no, 2018, donde estaba la cosa de que si estamos en dictadura, que si fue golpe, que si no fue, ¿no? Después de que Dilma ya hubiera sido alejada del gobierno y todo lo demás. Entonces les propuse acá para que ellos vieran lo que se hacía y lo que no se hacía en dictadura y por qué no era interesante pedir que volviera la dictadura. Entonces acá pone una cruz en la columna correspondiente, qué se podía hacer y qué no se podía en la dictadura. Y generalmente en la columna nada de eso se podía hacer. ¿tá? Y después leíamos la Declaración de Derechos Humanos y tal para reflexionar sobre el tema. ¿tá? Otra cosa que trabajamos bastante es la cosa de la religión, desmitificando la cosa de que las religiones afrodescendientes no son buenas y tal, en fin, no hablamos de Cuba al tratar de eso. Tratando de dictadura también, solo quisiera recomendarles, sé que mi tiempo es corto, ¿tá? Solo quisiera recomendarles que hay muchas tareas hechas que están muy dentro de la propuesta de contextualización sociocultural, que están en internet. Esta acá, por ejemplo, la van a encontrar en todol.net. Se llama ¿Cómo contamos la historia y la lucha de las abuelas de la Plaza de Mayo? Es una actividad bastante completa, solo que yo la combino con cosas que no están en la actividad. Por ejemplo, este video no lo voy a poner acá por mi tiempo, pero es historias con, ¿cómo está? Historias con, no me acuerdo, pero si ponen así Plaza de Mayo, historias con identidad. Hay testigo de personas que, por ejemplo, Macarena Hellman, que descubrió que era hija de una persona torturada y muerta en la dictadura después de adulta. Es una campaña de Argentina para reconocer a la gente que no tenía familia. Entonces ahí cuenta la historia un poco de esta chica, de sus familias, solo que trabajo eso después de haber trabajado esta tarea acá, que es la tarea que agarré en todo L. Ven que la tarea comienza con un crucigrama sobre Argentina, sobre el país, divertido, y después muestra unas imágenes aquí, y pregunta de dónde son, dónde creen que son, después vienen unos titulares de periódico, hasta contar efectivamente la historia. Esta parte aquí de relacionar es más bien de hacer como yo hago con las canciones, así poner la palabra y la definición, palabra, definición. Y después vienen los testigos de las personas que vivieron ese periodo. O sea que el contenido acá también es el pasado, contenido lingüístico, ¿no? Y ahí yo lo combino con aquel otro video que les puse antes. Otro tema que me gusta, que genera polémica, es eso del yihad o la cosa de los musulmanes, ¿no? Encontré una película en internet a partir de, que es esta acá, que es Jihad. Bueno, va a pasar la película, no voy a pasarla, es un cortometraje. También la pueden encontrar por esa actividad en Marco L. En realidad esa actividad yo no la sigo tal cual, yo uso la película que conocí por la actividad. La película se llama, está escrito ahí, no me acuerdo. Bueno, se me fue. Pero es sobre el velo. Entonces, una chica que está en un colegio español y de repente la profesora, la directora dice que no puede usar el velo porque somos democráticos, porque tal, porque cada uno hace lo que quiere, y la chica empieza a reflexionar que hay uno que lleva una gorra, hay uno que lleva un moño, hay uno que lleva el pelo de color tal, y todos pueden, solo ella que quiere llevar el velo no puede. Entonces es una cosa polémica para pensar, ¿no? Que eso es la democracia, también la democracia cuando es para mí o cuando no es para mí. Entonces es... Ahí se me trabó la computadora. Por el video será. Se me trabó. Bueno, entonces, mientras se me va, comentarios, chicos y chicas, ¿qué piensan sobre eso? ¿Mucha locura? ¿Les parece? ¿Que sí, que no? El nombre de la actividad, la inmigración en España. El nombre de esta. La inmigración en España. No sé, mi computadora no quiere pasar. Ah, ahora pasa. Está. La siguiente actividad era sobre sustentabilidad. ¿Está? Entonces era un texto sobre ahora ya no quiere, está completamente loca la señora acá. Está trabajando mucho. Es por eso.
Entonces, el otro material que les iba a mostrar era sobre sustentabilidad. Entonces, les traía un texto de México, de cuadrar palabras y entendimientos, y después de pensar en el consumo y tal, la combino con este video que es sobre la utilización de productos en Chile, envasados, un video cortito, vale mucho la pena, y combino también con viñetas, o sea, con otros recursos visuales, ¿no? Como aquel del consumismo y tal, recordando que mi público es de adolescentes, ¿está? Entonces, eso está así, para generar justamente conciencia, porque mi público es entonces, dentro de esa idea. Otra cosa que me gusta mucho trabajar es Frida Kahlo. Me encanta porque es una persona que está en varios sitios. Por ejemplo, acá yo tengo en una puerta de mi habitación esta Frida Kahlo, entonces acá no verán, pero acá está en mi portalápices, está en todo, y muchas veces yo ven la figura pero no saben qué es ni qué significa. Esa actividad también está publicada en un libro de Nelly, enterita. Entonces trabajo a Frida a partir de un documental que pongo 8 minutos, que está en YouTube también, que está la dirección ahí, y después nosotros nos llevamos a leer los cuadros de Frida. Yo los distribuyo en grupos y ellos interpretan cómo quieren los cuadros de Frida y después los presentan, porque la idea es que el arte está para todos y que no hay una respuesta para cómo uno interpreta una obra de arte, sino que cualquiera puede interpretar una obra de arte, ¿no? Que no hay la respuesta correcta necesariamente. ¿Está? Bueno, y solo decirles así, yo tenía con mis alumnos, cuando teníamos vida y clases presenciales, una página que la hacía en Wikisite. Si ustedes consultan urretamar.wikisite.com/español 200, ustedes llegarían a mi página de los alumnos donde están todas las actividades que trabajé con ellos aquel año. Si ponen español 300, verán las del tercer año, español 100, las del primer año. ¿Está? Estaban todas ahí. Y una cosa que no me va a dar tiempo de hablar es que hubo la pandemia, ¿no? Y ahí pasamos a trabajar remotamente. Y ahí yo no dejé de trabajar la contextualización sociocultural. Vean que adapté todas las tareas a la versión PDF, y esas son respuestas de los alumnos. Vean que trabajé guerra civil, por ejemplo. ¿Está? Vean que trabajé pancartas de la guerra civil, que hacían propaganda para un lado y para otro, y ellos tenían que identificar quién era republicano, quién era nacional. Esas son las respuestas de los alumnos. Acá también trabajé las madres de la Plaza de Mayo con la actividad adaptada. Esas son las respuestas de los alumnos. Trabajé el cuento Beatriz de Mario Benedetti, que habla de una hija que tiene un padre en una cárcel de Uruguay que se llamaba Libertad, que era un preso político. Trabajé a distancia, esas son las respuestas. Trabajé la dictadura, estas son las respuestas. Trabajé el cuento de Antonio Skármeta, que incluso Henry me lo sugirió, conocí con Henry ese cuento, que es la composición que habla de la dictadura por los ojos de un niño. ¿Dale? Está acá también. Entonces trabajé a distancia y después con dibujos ellos tenían que ubicar las escenas de la película, del cuento. Esas son las respuestas. Vean que todo hubo respuesta. También les indiqué series a lo largo de la pandemia. Una, por ejemplo, Bolívar, que está en Netflix, ¿no? Esas son las respuestas. Trabajé, bueno, todos estos temas que están ahí. Aquí algunas de mis referencias, no sé qué, alguna pregunta, espero que sí. Muchas gracias. Y creo que hablé demasiado, mucho más de lo que esperaba. Voy a dejar de compartir para verlos y eso. Muy bien, gracias, Hugo. ¿Tiene algunas preguntas? Chicos, ¿quieren preguntarle algo? Muchas gracias, fue mucho conocimiento, mucha información. Sus actividades siempre son maravillosas, son muy buenas y nos dan ideas y más ideas. No solo tenemos a agradecerte. ¿Quieren que mostremos un poco el Canva? O primero vamos a ver si hay preguntas para Hugo y ahí después vemos el Canva. ¿Alguien quiere preguntarle? ¿Pueden abrir la cámara, chicos? ¿Pueden presentarse?
pueden hacer el contacto con Hugo y con todo el mundo. ¿Alguna Veo pregunta? una coleguita ahí. Hola, Thais. Thais. Amiga del alma, gracias por estar acá. Bueno, mientras van pensando en preguntas, voy a poner el formulario para la nueva formación que va a ser con el profesor Henry, que va a tratar sobre el tema de la pronunciación en la clase de español como lengua extranjera, y después podemos ver. ¿El enlace para tus actividades está en el colegio de aplicación o en la página? No, la página que quieren. Sí, puedes ponerlo en el chat. Sí, En el chat también algo mientras yo busco acá. En el chat ya pusimos el corto, ¿no? El enlace para el corto. Chicos, les pido que dentro de 2 semanas más o menos el certificado de estas 2 charlas va a estar listo, porque estamos con un problema de salud con nuestra secretaria, pero va a estar todo bien. Entonces esta semana no vamos a trabajar en los certificados, ¿está? Pero ¿tienen alguna pregunta? ¿Pusiste el enlace, Hugo? ¿Consigues poner el enlace? Cálmate, porque yo no me acuerdo de cabeza, son tantos enlaces. Ahí, a ver. Esta es de un grupo, ¿está? 200. Si ustedes ponen 300 va a ser para otro grupo. Claro, donde va a estar... 300 son como se llaman ellos allá, ¿no? El tercer año es 300, segundo año es 200. Por eso, aquí pondré la de 300 y la de 100. Siempre primero, segundo año y tercer año de secundaria. Entonces 100, 200 y 300. Muchas gracias, Hugo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Todas Hola. esas... Hola, dinos. Hola, Mónica. Hola, Rosalia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me gustaría felicitar a Hugo, una clase estupenda, me gustó muchísimo. Y te quería preguntar, Hugo, ¿qué haces para que los alumnos presenten intentando hablar español? Esta me parece que es una dificultad, muchas veces no quieren o, claro, mezclan el portugués. ¿Cómo haces para invitarles a participar y hablar en español cuando están presentando sus trabajos? Bueno, en mi clase es todo mágico, no mentira. No es nada mágico. Es difícil, ¿no? Como lo sabemos acá, pero creo que eso, Rosalia, yo lo que intento es desde el primer día ir construyendo con ellos. Yo creo que de la noche a la mañana no sale así, ¿no? Y queda más bien artificial. Yo solo comentarles una cosa. Por ejemplo, con la madre de mis hijos, ella habla español también. Pero yo la conocí hablando portugués, entonces yo hablo portugués con ella. Pero por más que ella sepa hablar español. Entonces es un poco eso, como se crea una identidad allí, ¿no? Con el profesor, con el grupo. Yo creo que va de identidad de grupo y es de pasito a pasito, por lo menos así lo intento hacer. Para que tengan una idea, por ejemplo, yo este año que estamos trabajando a distancia, yo tengo el segundo año. Está difícil de que ellos hablen español porque el año pasado no tuvieron español así presencial, ¿no? Entonces es un grupo que se construyó a distancia, no hablando, no teníamos videoclases. Este año tenemos videoclases, tenemos encuentros síncronos y estamos construyendo eso de hablar español muy despacito. Espero que hasta el final del año podamos hacerlo, pero es complejo y creo que hay que invertir hablando en español y eso, dejando que las tareas preparen para eso, porque vieron que siempre, todo lo que íbamos a hablar había un texto de apoyo. Los textos no están ahí solo para ¿no? ver y tal, para tener, pero también son textos que traen contenidos lingüísticos que serán útiles para discutir aquellos temas. Entonces así, no sé cómo se dice, bueno, está en el texto. Entonces el texto trae las bases para que podamos discutir en español y siempre yo lo que intento hacer es eso, jugar el diccionario monolingüe para mí siempre es una estrategia. Siempre que me hablan portugués, yo digo eso del diccionario monolingüe. Vamos a jugar el diccionario monolingüe. ¿Cómo es en español? A ver, ¿alguien sabe?
ahí fulanito dice una cosa, y digo, ah, sí, bien, o casi tal, y ahí vamos construyendo en conjunto. Pero creo que es proceso, es un trabajo difícil, pero que hay que invertir en ello, creo. Gracias. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere abrir el micrófono? ¿Quiere hacer la pregunta directamente? Puede poner en el chat. Yo tengo una pregunta del principio de todo. Hugo, cuando enseñaste el formulario, como no podía leer por el tamaño de la letra, ¿no? Bien todo, tengo una pregunta. Cuando los alumnos escogían cuáles temas eran los más interesantes para desarrollar en clase, ¿tú les diste preguntas tipo test o ellos decían en respuesta corta libremente los temas? Por eso surgieron muchos temas. Sí, yo generalmente les dejo en abierto. Yo no hago preguntas tipo test, yo dejo que escriban los temas. Ellos escriben cuáles son los temas que quieren y después lo que suelo hacer en la clase siguiente es que yo les muestro los temas que salieron. Porque aparecen aparece a veces en gráfico, cuando es respuesta no aparece gráfico, pero aparecen los temas así, yo intento ubicar por parecido. Entonces, por ejemplo, uno habló de historia de España y otro habló de música de no sé qué, lo junto en cultura general de no sé qué, y pongo así, ¿no? Les muestro cómo apareció, pero les dejo en abierto porque creo que si yo hago un tipo test, yo estaría determinando mucho, ¿no? Lo que espero que ellos produzcan. Y eso, los proyectos en abierto me sirven mucho para dar cuenta de esos temas que ellos quieren tratar y que yo sé que yo por mi cuenta no trataré a lo largo de todo el año, porque ahí cada grupo puede tratar de su tema. Cierto. ¿Sí? Así lo adaptaré yo también, porque lo hice tipo test y digo, faltan temas y visto, por ejemplo, la sorpresa para muchos ¿no? de temas que tenían tus alumnos y tan macro, tan globalistas, pues ¿Sí? digo, tengo que hacerlo también. Sí, Vale, pues fíjate, el racismo en Noruega. sí, ¿Quién piensa? No sé, a mí no se me había ocurrido para nada el racismo en Noruega. claro, les viene muy lejos. Tal vez un europeo, ¿no? Porque Noruega está cerca, ni incluso a mí, que estoy en España. Muy sorprendente. Muchas gracias, Hugo. Nada. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta?